Bueno, a mí me corresponde presentar a Alejandro. Alejandro Martín es matemático de formación, estudió también, creo, algo de filosofía. Se dedica ahorita como a desarrollar, decía en internet, proyectos culturales, y yo creo que también a pensar un poco, pues como en el campo del arte contemporáneo en Colombia. Sé que lo piensa también en relación con el cine, como con un interés muy concreto que tiene sobre el cine, que le gustan las publicaciones sobre arte y hechas por artistas. Y pues muy bienvenido, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Me invitaron por una ponencia que había hecho en un seminario de historia del arte que justo buscaba pues, presentar distintas investigaciones sobre justo un poco la misma idea de este seminario de como el arte en contexto internacional, y ahí como muy precisamente en la idea del tránsito, ¿no? Y del arte como lugar de tránsito y de la importancia de los tránsitos en el arte. Y yo pensé hacer la charla sobre el Salón Internacional de Artistas, el último Salón Nacional de Artistas. En particular, por un lado, pues por el juego de lo internacional y como tuvo lugar en lo internacional, que es lo que voy a contar acá. Y también venía como de una sensación de una deuda, que espero que ustedes salden. Y es que aunque somos tantos en este medio del arte, pasa que se habla muy poco de las cosas que hacemos. Entonces, son muy pocas, las reseñas buenas que uno ha leído por ejemplo, de los salones recientes. En particular, a mí me pasó con el Salón Nacional de Artistas de Cali, que yo fui y me pareció como una exposición increíble y un proyecto de una ambición y de una realización. Pues, y quedaba como con muchas ideas y con muchas cosas para pensar. Yo vengo de Cali, ahora estoy volviendo a Cali, entro a trabajar en el Museo de la Tertulia, y me impresionó que como que hubo mucha discusión y mucha pelea, pero muy poca reflexión sobre el arte que se ha mostrado en Cali. Y que con el Salón de Medellín pasó un poco lo mismo, como otra vez pues tuvo toda esta dinámica de la pelea y de la discusión y de estar contra el salón, pero muy poca lectura de lo que había pasado en el salón. Entonces digamos que la verdad sigue abierta, como yo todavía no he escrito ninguno de los dos textos, pero bueno, por lo menos estaba como la invitación a la charla. Y un poco digamos que es interesante, revisando la historia de los salones, de todas maneras como toda esa pelea, así no cumpla ese otro papel que yo reclamo, pues de la lectura de las obras y de la relación que se plantea en el salón. La dinámica de la pelea en alguna medida también ha sido muy sana porque ha sido muy como parte de la vida del salón desde el comienzo, y como lo hemos visto en los salones recientes, un poco cada salón en alguna medida responde a la pelea generada por el salón anterior. Entonces acá nos van a hablar del Salón Nacional anterior al de Medellín, entonces ahí podemos ver un poco cómo se dio esa tensión. El salón como la imagen a partir de la que yo quería pensar el salón, y un poco yo lo pienso también por conversaciones que tuve con María Ángela Méndez, que fue como la super curadora dentro del equipo de curadores, y como ella pensó ese salón siempre como a partir de la idea de un péndulo, de algo que va y viene, y que esa idea del péndulo me parece interesante en el seminario que presentaba esto, por la idea del tránsito, ¿no? Como qué pasa cuando algo se mueve de un lado para otro, y cómo pensar lo internacional en gran medida a partir de eso, a partir de no de lo nacional versus lo internacional y lo que está afuera versus lo que está dentro, sino justamente por un movimiento que va de adentro para afuera y de afuera para adentro, de un lado para otro. María Ángela, me contó un poco también, cómo funcionó, como esa conceptualización del salón a partir de ese péndulo, usando también, como imagen la misma arquitectura del Museo de Arte Moderno, que le sirvió para situar dos polos entre los cuales iba a mover el péndulo, que son las dos exposiciones que quedaron en las dos salas, una exposición curada por Argentina y otra curada por un brasileño, y cada una iban a señalar
como las dos ideas en las que se movía el péndulo. Y la otra simetría que elaboraba la exposición era esta del saber desconocer, que es como este juego de palabras que se planteó como guía del salón y que digamos que también es interesante de toda esta como forma de pensar los salones y las exposiciones ahora, que es como crear un logo, crear un título y que digamos que hay muy fuerte ese pensamiento de la idea y ese saber desconocer que, digamos, que presenta como esa tensión entre el saber y el conocer y lo conocido y lo no conocido, pero que, no sé, que a mí me parece que la idea es muy interesante, como la frase que genera, a mí siempre me dejaba muy incómodo porque a mí saber desconocer me suena más sí, como a desconocer, como cuando uno omite algo, como obviar algo y no la idea, digamos, que ellos querían privilegiar de esa relación con lo desconocido. Porque cuando uno dice yo sé desconocer es como alguien desconoce, es que obvia, ¿no? Y que sería como la crítica como más, que se repitió más del salón, que es todos los desconocidos por el salón, pero que no va a esa idea digamos, que ellos querían elaborar de lo desconocido en ese otro sentido, como más. Con este par de imágenes yo quería como señalar un poco cuál era la idea de arte que se privilegió en el salón. Esta es la obra de Lucas Ospina y esta de Di Chuan, y es como un poco por oposición al salón anterior, donde digamos, se privilegiaron las acciones y las prácticas. Este era como un salón que privilegiaba lo expositivo, aunque había algo de performance y el edificio de la naviera tenía como un espacio para distintos tipos de prácticas, y era un salón como para reafirmar lo expositivo. Y dentro de lo expositivo yo sentí que funcionaba mucho como esta idea que tenemos ahora de que un artista piensa un espacio y la gran dificultad para poner distintas obras en un mismo espacio y digamos, la búsqueda como recurrente de espacios justamente como la naviera, donde hay muchos cuarticos y cada artista puede controlar todo su espacio. Entonces, digamos, Lucas Ospina hace como un giro irónico en la medida en que las obras que pone ahí pues son dibujos y esculturas, pero la obra es más o menos como el personaje del artista que está en ese cuartico. Y la obra de Li Chuan, que era poner un calentador al revés, y entonces que en vez de sacar el calor metía el calor y se concentraba el calor, era otro cuartico más. Entonces como esa idea de que la obra de arte hoy es como un cuartico controlado por el artista y que digamos como que el curador lo que hace es como organizar una cantidad de cuarticos, pero que la relación sea es como en ese recorrido, pero nunca como en una compresencia de las obras. Y como, digamos, como toda esa lógica de un poco como de controlar el contexto, ¿no? Como quién controla el contexto de interpretación, es como el contexto de interpretación, digamos, cuando ese cuartico se cierra en alguna medida. Bien, entonces para pensar, digamos, como de lo que yo quería plantear, que puedo plantear rápido ahora, es un poco, digamos, solo unas ideas que en alguna manera van a seguir las ideas de nadie, y es como qué quiere decir lo internacional, y si es un significante vacío, o si es más bien, digamos, como todas las palabras, que, digamos, por ejemplo, yo empecé, digamos, a trabajar expresiones en los procesos del diccionario, de cómo todas las palabras tienen, o sea, cuando uno usa el diccionario no hay una cosa que sea el significado de la palabra, sino que uno encuentra las acepciones de la palabra, y una palabra tiene muchos usos. Y entonces, digamos, uno entiende una palabra en la medida que pues mira esos muchos usos, y en el diccionario aparecen los muchos usos como acepciones, o como, por ejemplo, citas de cómo han usado esa palabra en distintos sitios, o ejemplos de usos de esa palabra. Y hay como un universo alrededor de una palabra, pero no hay, digamos, como un significado único, que muchas veces, digamos, esa tentación de esa definición en una frasecita es engañosa, porque en realidad los diccionarios nunca hacen eso. Los diccionarios lo que hacen es como listar esa serie de acepciones. Entonces, un poco para pensar nosotros como cuáles serían como las acepciones desde las cuales entendemos lo internacional y cómo se entiende lo internacional desde América Latina. Entonces, digamos, ahí como el postulado más arriesgado, digamos, la jugada que uno podría decir más criticable, pero por otro lado también más valiente,
fue lo que sucedió en el Museo de Arte Moderno, porque lo que sucedía, digamos, en la Naviera y en el Museo de Antioquia, que era como las exposiciones de artistas colombianos con unos pocos artistas internacionales, pues se parecía mucho a todos los salones nacionales, solo que pues con invitación de algunos artistas internacionales. Pero lo que se proponía en el Museo de Arte Moderno sí era bastante más arriesgado, porque era realmente, digamos, como poner como un contexto internacional para ese salón nacional. Entonces, ahí en la Naviera estaba dividida en 3 espacios. Un espacio que era, digamos, curado por Florencia Malbrán, que se llamaba Destiempo. Otro curado por Rodrigo Moura, que se llamaba Estado Oculto. Y había otros 2 curadores que eran parte del equipo, que eran Oscar Roldán de Medellín y Javier Mejía, no sé muy bien de qué ciudad viene, venía de la costa. Y entre los 5 trataban de crear como este mapa, pero digamos que como las colaboraciones de Oscar Roldán y de Javier Mejía eran menos claras, porque no tenían como su sala o su espacio, sino que ellos como que habían escogido unos artistas que entraban dentro de la curaduría general. Y Florencia y Rodrigo sí curaron 2 salas particulares dentro del MAM, y 2 salas, digamos, como con una idea muy clara, una definición muy clara de las ideas que ellos querían transmitir. A mí me parece, entonces acá están como una imagen de la sala de Destiempo, otra imagen de Estado Oculto, y en la mitad esta instalación de Ernesto Neto, que se llamaba la nave Madre Mía. Entonces a mí me interesa mucho como para pensar lo internacional, pensar, digamos, Colombia, Argentina y Brasil, y las distintas maneras de ser internacionales en cada uno de los países. Y aquí aparecen, digamos, como otras 2 ideas, que eran la que señalaba Nadia, de la relación entre nación y narración, que es la que en el catálogo del Salón Nacional desarrolla Oscar Roldán. Y Oscar se concentra mucho, ya digamos, como literalmente en la idea de las narraciones y del interés en la ficción, en el arte contemporáneo, en construir historias, en crear como personajes. Y por otro lado, el papel, digamos, particular y muy interesante del Caribe y de la concepción, digamos, internacional del Caribe, que digamos que aquí se ve muy pequeña, pero que fue fundamental para toda la conceptualización del Salón Nacional anterior. Entonces, voy a mostrar unas imágenes y, digamos, doy un par de pistas de la primera sala y de esta idea como argentina. Entonces, ahí es otro peligro que nos pasa mucho cuando hablamos de estas cosas, que son como los clichés. Pero a mí me parece que, digamos, que la pelea contra el cliché a veces es tan peligrosa como el cliché mismo. Entonces, como que, por ejemplo, digamos, dentro de toda esta reflexión sobre lo nacional e internacional, de las cosas que me gustaría como invitarlos a pensar, que aquí no alcanzamos a analizar, es nuestra relación con el realismo humano, que sería como el cliché máximo digamos, de una manera de pensar lo nacional internacionalmente, y de un personaje como García Márquez, que logró construir, digamos, una narración tremendamente nacional, pero de un carácter internacional fuertísimo. Entonces, con Florencia Malbrán y la curaduría de Destiempo, a mí me ponía a pensar mucho, digamos, con esa idea como de lo argentino, y con esa idea, digamos, un poco de lo cosmopolita que encuentra su límite en Borges, ¿no? Como en Borges y como en cierta manera de relacionarse Argentina con lo internacional, hay como un límite de cierta, digamos, como sofisticación europea, y que, digamos, como que se vean en la exposición, en esta reflexión como muy sutil y muy delicada sobre el tiempo. Ahí podemos ver la instalación que estaba en la mitad, y que remite de una manera también muy literal, digamos, como a ese otro, digamos, momento como culmen de la conceptualización de lo internacional latinoamericano, que es el manifiesto antropofágico de Oswald de Andrade, y que, digamos, como que se va a explotar mucho en esa tercera sala
es la de estado oculto, que es la que como nos enfrenta a esa relación con el pasado prehispánico y digamos toda esa complicada relación con lo colonial que tenemos ahora. Entonces, ¿cómo pensar la colonia y cómo pensar la relación con lo indígena y cómo como esa tensión está súper fuerte y se ve en las imágenes de Nadie, de cómo la búsqueda de una identidad en alguna manera remite a lo indígena, pero siempre esa relación con lo indígena está cargada de contradicciones, porque siempre es como tratar de, pues para los artistas que en la mayoría, por ejemplo los de esa época y muchos de los de ahora, son más bien herederos de los conquistadores españoles, pero que procuran identificarse y presentarse como indígenas. Entonces está siempre esa contradicción del, finalmente, el heredero de la colonia que se presenta a sí mismo como indígena, porque digamos, busca lo propio, nunca en esa herencia colonial, sino justamente en el que no era. Entonces yo creo que hay una contradicción súper interesante y súper clave para pensar de cómo, digamos, la colonia siempre se pone en ese otro malvado que vino de otra parte, pero nunca ese otro malvado soy yo, sino yo soy como esa víctima, pero en realidad, digamos, yo soy, pues en el caso de los artistas y de muchos como yo, herederos es más bien de ese otro colono, pero que es una tradición que se quiere como de alguna manera brincar. Pues como que el Museo Nacional es el Museo del Oro, que es justamente de ese que no soy yo, que soy el colono. Entonces, la sala que propuso Moura se centraba pues tenía en el centro como estas figuras que le llamaron mucho la atención, que es que se ha denominado cerámica alzate, que es un caso bien particular, que es unas cerámicas que hicieron los ceramistas paisas del cambio del siglo XIX al XX, que es cuando se pone de moda la antropología en Colombia, y que empezaron como huaqueros y tuvieron tanto éxito que las huacas que encontraban no eran suficientes. Entonces empezaron ellos a producir las cerámicas, pero no solo producían las cerámicas, sino que las enterraban. Y entonces cuando venían los antropólogos, ellos iban con los antropólogos, les enterraban las cerámicas. Pero produjeron tanta cerámica que en algún momento yo creo que crearon confusión y que incluso, digamos, si encontraban cerámicas auténticas pensarían que eran falsas porque no se parecían a estas que eran, digamos, las que más había, porque produjeron miles y miles. Y después hubo un coleccionista extraño que se dedicó a coleccionar las cerámicas de ellos. Entonces ahí pues Moura invitó a José Antonio Suárez a hacer unos dibujos a partir de la cerámica alzate. Y me gustó, por ejemplo, un detalle que es como un guiño que hace Suárez, que dice: y último dibujo de esta tarea para el señor Rodrigo Moura y para el Salón Nacional de Artistas, al cual creía yo nunca más en la vida iba a volver a participar en esta farsa, y véame aquí prosternado en tierra, tendiendo los brazos, y más que mi rezo te dice mi ya. Fin de mi sueño. Entonces me gusta un poco también como sobre la relación de este curador extranjero que viene y le pone la tarea al artista local y él la hace, digamos, pero como hace José Antonio, que siempre pone como sus guiños y sus comentarios. Bueno, entonces acá, digamos, está como esta conexión con la charla de Nadia, que es este cuadro de Omar Rayo, que escogió también Moura para esa exposición, que es un caso extraño, pues, porque no es el caso típico que uno pondría Negret o Ramírez, pero sí es muy interesante de toda esa época, que es esa búsqueda de lo nacional en lo prehispánico y cómo esa conexión de lo prehispánico con el arte abstracto fue un motor, digamos, de creación muy importante para todos los artistas de la época, pero siempre, digamos, desde este uso particular de lo local para diferenciarse en lo internacional, pero de una relación un poco, digamos, extraña con el indígena. Aquí está, digamos, otro ejemplo, que es Abel Rodríguez, que es muy interesante lo que está pasando ahora con el arte. Abel Rodríguez hace unos dibujos contratado por una fundación que se llama Tropenbos, y son unos dibujos que son principalmente como un proyecto, digamos, ecológico, de investigación y de como transmisión de saberes. Entonces él hace los dibujos para buscar una manera de contar como los saberes indígenas sobre la naturaleza del Amazonas, y esos dibujos son descubiertos por los curadores y se vuelven, digamos, como unas obras de arte como
como de gran interés para el contexto del arte. Pero pasa, digamos, como ese salto categorial que es bien difícil, como uno ya no sabe cuál es el papel de Troppenbos dentro de todo esto, a ver, se vuelve un artista, este proyecto, entonces es como una cosa que pasa ahora que es bien interesante. Ahí dentro de esa exposición había esta otra, y eso era interesante también de la exposición, que había una cantidad de, no sé cómo lo llamamos, objetos o proyectos o videos que, digamos, se entendían como arte en el momento que estaban puestos en esa exposición. Este video, que eran unos videos de una comunidad indígena que les dieron unas cámaras de video para que ellos hicieran sus propios videos y grabaron este ritual, que es un ritual súper impresionante, en el que entierran a unos niños y los desentierran, y todo el ritual, digamos, tiene como una sonoridad y son unos planos secuencia larguísimos. Entonces es como obra de arte, es una obra de arte fuertísima, pero digamos pues lo que invitaba a pensar también era bien complejo. Estos son como ejemplos un poco de esa idea de desconocer que elaboraba María Ángela en la exposición. Este video de María Isabel Rueda, que se ve como un túnel, que es como debajo de un muelle, como pasa el agua, y como toda la tormenta, que hacía un eco bien fuerte con el video de los Tatacops. La obra de Mario Paso, que era un muro dentro de una sala oscura, que en la medida que uno entraba se iba como encendiendo la luz, pero uno pensaba que se le estaban dilatando las pupilas y uno nunca sabía como la diferencia entre lo oscuro y lo claro. Y digamos, ya para terminar, esta obra, la de Mario Paso y la de Nicolás, estaban ambas en una zona que María Ángela llamó Uno como Otro, donde vuelve a hacer y todas tenían también muchas obras muy literales de esta relación de los citadinos con los indígenas y esa oposición, identificación. Y estaba esta obra de Nicolás, que son estos vasos partidos frente al espejo, como invitando, digamos, a esta reflexión sobre el espejo, sobre cómo me veo yo en nosotros. Y ahí estaba, digamos, esta obra de Alberto, que vuelve, digamos, a esta discusión, que es, o sea, cómo nos entendemos nosotros dentro de esta discusión colonial y dentro de esta relación con lo que uno podría llamar lo del lugar, y cómo de alguna manera todavía nos cuesta sentirnos de acá, ¿no? Como esta dificultad de los colombianos por sentirnos colombianos con nuestra propia historia, siempre buscar otra cosa que no sea lo que somos y como las contradicciones que tenemos. Entonces esta obra de Alberto, además, que de alguna manera yo siento que hace como un guiño muy fuerte a otro, digamos, cliché de la discusión sobre la colonialidad, que es Tintín. Entonces Antonio es como una especie de Tintín acá en el Perú, pero entonces como una especie de guiño, él usa el proyecto se llama Antropometrías, entonces él usa esta herramienta que se usaba para medir a los cráneos principalmente, dentro de toda esta como tradición del siglo XVIII y XIX, de como tratar de buscar, digamos, el espíritu en lo físico, en los cráneos, y entonces pone, digamos, al otro a que le mida la cabeza, y de alguna manera como aquí se pareciera ser como una especie como de contrición, pero es una obra en alguna medida muy tramposa, porque de todas maneras sigue funcionando, así él haga como ese gesto, él de todas maneras es el que está midiendo al otro y él es el que está como presentando a los otros, pero digamos como que nos pone otra vez como en esa cosa de, digamos, cómo nos situamos nosotros y cómo asumimos, digamos, como toda esa tradición colonial, y digamos como cuál es el lugar de Colombia en toda esta, no sé, como toda esta visión de lo global. Entonces yo quería, digamos, para terminar, volver como a este diagrama y pensar, yo no sé, digamos, ahorita que Katia presentaba esto,
y pensando otra vez en la discusión sobre el Salón Internacional, y es un poco como Colombia, cómo ha sido siempre este país tan encerrado, ¿no? Como, si uno mira de todas maneras dentro de la historia de los intentos por internacionalizar el país, siempre han sido como muy pequeños y siempre hemos seguido siendo un país tremendamente como bloqueado a todo lo internacional. Y por ejemplo, el otro día hablaba con Katia González y me decía, fíjate cómo fue en Cali y en Medellín que se hicieron las bienales internacionales, y en Bogotá, digamos, como que siempre primó el Salón Nacional, y en Bogotá, digamos, nunca ha tenido fuerza un evento, digamos, recurrente internacional, y Bogotá, digamos, es como ese país encerrado sobre sí mismo, con esa capital tan particular, digamos, en esa montaña tan alta. Y digamos que Medellín y Cali fueron como en un momento ese intento de lograr esa internacionalización, un poco, digamos, también de la mano de las empresas y de ese intento, digamos, de traer la economía internacional a Colombia, pero digamos que fueron intentos que duraron muy pocos y que ahora nos cuesta tanto todavía, digamos, como buscar, como aceptar lo internacional en Colombia, ¿no? Como, no sé si algún día como lo lograremos, pero no si compara, por ejemplo, lo que ha pasado en el Caribe o lo que sucede en Argentina o lo que sucede en Brasil, uno sí siente que este país sigue, digamos, encerrado de una manera muy fuerte, y que, digamos, como gestos como estos yo creo que sí podrían servirnos para abrir un poco el panorama. Muchas gracias.